Estamos aquí otra vez, a las 6, y empezamos la catequesis de este día, jueves ya, de esa tercera semana de confinamiento, tercera ya, o sea que nos queda menos. En todo caso, siempre miremos en positivo, no miremos todo lo que hemos hecho, miremos lo que ya nos falta, que siempre será menos, esperemos. Empezamos siguiendo el hilo de ayer, ¿vale? Con luego la estructura y todas las lecturas, cómo se distribuían a lo largo del año, como el Vaticano II recuperó todo el tema de la lectura de la palabra de Dios, todo su significado, todo su peso, y cómo distribuyó, cómo dio respuesta a esa petición de la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II de enriquecer de nuevo, de ensanchar la palabra de Dios para el pueblo de Dios, y cómo hacerlo, pues estructurado a lo largo de 3 años, ciclo A, B y C en los domingos, y a lo largo de 2 años, ciclo bienal, en los días feriales. Digo, me olvidé de deciros una cosa, que de todo el año, tanto feriales como las lecturas tienen un tono diferente, especialmente los domingos. Evidentemente ese tiempo central es la Pascua, ¿vale? En Pascua, en Pascua es todo diferente. Todo diferente, a ver, no es nada diferente, pero se tiene que notar que es Pascua, ¿vale? Por ejemplo, en la liturgia de las horas, ahora por ejemplo, ahora mismo, los salmos no tienen antífonas propias de Cuaresma, se leen propias pascuales, ¿vale? Es decir, en Pascua, de centrarnos en la temática pascual, ¿vale? En las lecturas pasa lo mismo. Y por ejemplo, los domingos, en Pascua, por ejemplo, es un dato, ¿vale? ¿Por qué? Porque Pascua es todo nuevo. En Pascua es todo nuevo. Por tanto, queridamente, no se busca el Antiguo Testamento como primeras lecturas, sino que leemos o bien el Apocalipsis, o bien leemos fragmentos de algunas de las cartas, especialmente cartas bautismales, de Pedro, por ejemplo, de Juan, ¿no? Es decir, algunas cartas que dan la referencia pascual, manteniendo, eso sí, los salmos, que la referencia de nuevo con los salmos. Manteniendo los salmos. La única parte, digamos, del Antiguo Testamento que aún se conserva en la liturgia dominical en Pascua son los salmos, que son la oración de la Iglesia, la palabra de Dios hecha oración, como os decía ayer, ¿vale? Esa pequeña referencia, ¿no? al tiempo pascual que me había olvidado ayer, simplemente, ¿vale? Ayer reconozco que era un día un poquito espeso, que había como mucha cosa, no sé si lo supe explicar bien en poco tiempo, ¿vale? A veces tampoco no quiero explicarlo todo, mejor en la condensación se hace un poquito espeso. Espero que lo explicara relativamente bien, ¿vale? Para que, como os dije, tampoco tenemos que saber todo, ¿no? Pero al menos un poco la estructura, ¿no? De los domingos, saber que cada año, durante 3 años, estaremos con un evangelista diferente, que Juan es el evangelista más especial para las fiestas, para algún momento especial, ¿no? Es saber que un poquito, un poco la relación de cómo se compone. Vamos en concreto al Salmo. Vamos a empezar un momento también por un poquito de historia, ¿vale? Y luego ver cómo lo tenemos ahora y cosas prácticas del siglo III. En el siglo III hay testigos escritos de que se leían los salmos. De hecho, que no quiere decir que hasta el siglo III no se leyeran. Tenemos un testigo fiel escrito, pero evidentemente podemos entender que desde el inicio se leen. ¿Y por qué podemos entenderlo? Mira, porque la estructura al final es judía. La estructura, incluso la estructura de la Eucaristía, ¿vale? Ojalá algún día nos podamos reunir todos los que estáis hoy aquí detrás y hacer, por ejemplo, una cena pascual. Yo creo que nadie tiene que haber llegado al momento adulto de la fe sin haber celebrado la cena pascual judía. Entendemos perfectamente no solo la pasión, los relatos de la pasión, sino también la misma Eucaristía. Claro, fijaos, que os decía un día, nuestra herencia, nuestro marco, al final es judío. Sus apóstoles eran judíos. Los primeros cristianos venían del mundo judío, no se deshacen de todo al momento. ¿Sí? Sus tradiciones, sus fiestas, todo, para la Eucaristía. Fijaos, ¿de dónde sale todo el peso de la palabra de Dios en la iglesia naciente? Pues de la tradición de la sinagoga. Fijaos que incluso las 2 grandes partes de la Eucaristía son sacrificados los corderos
para poder cenar esa noche la cena pascual. El Señor muere en la cruz como cordero, como víctima, un derramamiento de sangre, imagen del sacrificio, de la ruptura del Señor, de la sangre derramada, el sacrificio eucarístico, ¿sí? El sacrificio eucarístico. Cuando los judíos, con el devenir del tiempo, pierden el templo, eso estoy hablando, perdónate, hago un pequeño excursus, me voy al pueblo judío un momento. Ya no pueden sacrificarlos con el templo de Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa? Que la liturgia, digamos, del culto en el templo cae. ¿Y qué nace? Pues nace otro tipo de culto que no dependerá del templo de Jerusalén, sino de algo más próximo, que serían las sinagogas de cada pueblo. No podemos sacrificar el cordero, no podemos tener el culto en el templo, pero podemos escuchar la palabra de Dios. Nace toda la liturgia sinagogal. Lo principal de ese culto, al no tener el sacrificio ni las ofrendas en el templo, es la palabra. Pues con ese marco, la Eucaristía, quizás a lo mejor sin darse cuenta, y ponen toda la parte sinagogal, toda la parte de la Eucaristía, de la liturgia de la palabra, y añadirán luego el partir el pan como recuerdo del Señor. Y por tanto tendrán, sin darse cuenta a lo mejor, las dos partes de la Eucaristía, porque nosotros hemos recuperado el sacrificio del Señor, aunque no tengamos el templo, porque Él es el templo, ¿sí? Destruid ese templo y yo lo reconstruiré en 3 días, dice Juan en su Evangelio. Y además lo concreta, y se refería a su cuerpo, aquel que en 3 días saldría de la tumba resucitado con nueva vida, ¿vale? Por tanto, no hace falta el templo es Cristo, el sacrificio es el del Señor ahora, no es el del Cordero Pascual, sino el del verdadero Cordero Pascual. Pero también está el culto sinagogal, la palabra de Dios que se ha dado, ¿vale? Las dos referencias, ¿eh? Por tanto, evidentemente, la oración del pueblo judío, os lo dije un poco cuando aquel día que os expliqué un poco la liturgia de las horas, que uno me dijo, explícalo más, ya lo haremos, tenemos tiempo si Dios quiere. Estos son los salmos, que os dije, la verdad que nos cuestan a veces, pero una de las cosas que debería darnos una ternura inmensa es pensar que esas mismas palabras que estamos leyendo nosotros ahora fueron pronunciadas por Cristo. Como buen judío, Cristo oraba, y oraba con los salmos, que era la oración ya del pueblo judío. Por tanto, en la liturgia sinagogal también se cantaban himnos, y no eran cantos sin más, eran los salmos cantados. Los salmos son la oración cantada, poética, que nosotros hemos asumido como palabra de Dios también. Palabra de Dios orante, ¿vale? Por tanto, y además los cantaban de forma responsorial también. La asamblea respondía. Tenemos el siglo III, nos dice que se cantaban los salmos a la manera judía, también de forma responsorial, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es lo lógico. Y no quiere decir que hasta el siglo III no se cantaran, sino que el siglo III tenemos un testigo escrito de lo que solamente ya se hizo desde el inicio de forma natural. De forma natural. Recordad los Actos de los Apóstoles, leed los Actos y lo veréis. ¿Qué dice el capítulo 2? Los cristianos, ¿qué hacían? Judíos iban pero añadían, y luego iban a sus casas y partían el pan. Es decir, de normal, pues vamos a esto, venga, porque si no me lío y no vamos a poder cenar. Venga. Por tanto, tenemos siglo III atestiguado el Salmo, seguramente muy lógico. Se empiezan a componer himnos, cánticos, que os explico también, que son los nuevos, entre comillas, de la Iglesia. Claro, pues eran cristianos, ya se daban cuenta que era algo diferente, pero la forma de celebrar era judía. Por tanto, pues intentaron hacer lo mismo. En lugar de cantar un salmo, ya cantaban un himno a Cristo, ¿vale? Pero es la composición de los cánticos que tenemos en el Nuevo Testamento, son paralelos al salmo. El esplendor como siempre de la liturgia en general. Cuando digo esplendor no quiero decir que las otras épocas fueran malas, simplemente que es el inicio, ¿vale? Y cuando las cosas se estructuran y se aposentan, es en el Salmo concretamente desde el siglo 3, 4, 5, principios del 6. Creo que es bonita esta expresión de San Agustín, haciendo un comentario al 41, lo dijimos ayer,
No cantemos la respuesta con rutina, sino tomémosla como bastón de viaje. La repez, ni 2 ni 3, sino muchas veces. Bueno, yo os exhorto a no salir de aquí con las manos vacías, sino a recoger las respuestas del Salmo como perlas, para que las guardéis, las meditéis y las cantéis. Fijaos, o sea, que San Agustín exprese esto en un comentario, da razón de la riqueza de lo que en la liturgia inicial de la Iglesia tenía el Salmo. Es decir, era un momento importante. Cantar el Salmo no era un momento sin más. Nos puede parecer ahora que sea un momento sin más, como una parada entre lecturas. De hecho, es uno de los problemas que en la liturgia nuestra, que nos parece que el Salmo es como una parada. De hecho, llegó a ser como un canto. Se lo llamó así, el canto interleccional, o sea, canto entre las dos lecturas. Pues mira, para esponjar un poco la celebración y que no sea todo leer, entre medio cantamos algo. Es como quien hace algo y luego canta un canto meditativo. No es bien eso, no es un canto meditativo. Es oración de la Iglesia, eco de la primera lectura, ¿vale? Luego voy un poco más a eso, pero para que recordemos que en el inicio el Salmo tenía un papel importantísimo. De hecho, mucha predicación de los padres apostólicos, de los santos padres del inicio de la Iglesia, es sobre los salmos. San Agustín tiene un montón de homilías sobre salmos. Entonces, es decir, que tenía peso, ¿vale? ¿Qué nos pasa con el siglo XVI? A partir del siglo VI se empieza la decadencia también, ¿vale? De la misma manera que os dije que había una decadencia en las lecturas, en la palabra de Dios, en todo, pues también evidentemente en el Salmo. Y el Salmo pasó por varias cosas. Una, por ese ya decaimiento propio de toda la parte de la palabra de Dios, ¿sí? Cuando nos fijamos solo en la parte del sacramento de la Eucaristía y fuimos dejando la palabra de Dios aparte. De esa decadencia participa también el Salmo. Y de una manera quizá aún más fuerte, ¿vale? ¿Qué le pasaba al Salmo? Evidentemente era un Salmo cantado. Lo propio del Salmo es ser cantado. Lo propio del Salmo es ser cantado, aún ahora, aunque no lo hagamos. Porque es música, es poesía, es canto, ¿vale? ¿Qué pasó? Que con el tiempo se le fue dando mucha importancia a la música más que al texto. Y la música era difícil, con lo cual, al final, cuando tiene más potencia la música que el propio texto, acaba siendo una música que se aparta de la asamblea no es capaz de cantar aquello, porque empieza a ser una melodía. El tema de los salmos de la liturgia de las horas se va pasando los monasterios, lo hacen por el pueblo de Dios. Mirad, os pongo un ejemplo. Yo me acuerdo cuando nos ordenamos de diáconos, el grupo mío, que éramos 7 diáconos. Fuimos los últimos diáconos de Barcelona, de todo el obispado de Barcelona, antes de la división. Fuimos los últimos. Entonces vamos cerrando cosas. Nuestra generación vamos cerrando cosas, nuestro curso. Luego también fuimos los primeros de una nueva diócesis de curas. Eso también tiene su gracia. Eso, el obispo nos dijo al Xavi y a mí, que nos ordenamos juntos, claro, fuimos los primeros de la diócesis. Nos dijo, el título de último ordenado espero que os lo quiten pronto. Porque quiero decir que detrás vuestro han venido más curas. Pero el de primeros no os lo va a quitar nadie. Y tiene razón. Es una alegría. Somos los primeros sacerdotes de una iglesia. Eso no lo puede decir todo el mundo. Y fuimos los últimos diáconos de una iglesia cuando estaba en conjunto Barcelona con las otras 2 diócesis, Tarrasa y Sant Feliu. La respuesta al Salmo era: als braços d'un riu alegran la ciutat de Déu, la mansió més sagrada de l'Altíssim. Toma. O sea, más larga no se puede. ¿Vale? Estuve mirando para cantarlo y en la música que tenían habitualmente en la catedral era una música que el mismo que la compuso, y yo me lo quería mucho, Usain Coles, me decía: la música que yo hago es para comunidades de monjas, donde pueden ensayar y comunidades así para aprender el Salmo en un momento, decir, venga, vamos a cantar el Salmo y la respuesta es esta. Y le pones música, que cada sílaba le pones 43 notas, pues claro, la gente no lo canta. Me acuerdo que en el río, en la I del río, yo no sé de música,
pero yo lo que sé es que en la partitura había 9 notas musicales, 9 cositas esas negras. O sea, era ri... No sabes ni qué estás cantando al final ya. Entonces buscamos una música más popular de otro museo, que la respuesta era mucho más plana, mucho más fácil, con una tonada popular que la gente la pillaba con una cierta rapidez. Pues eso pasó en el Salmo. En los Salmos se fueron enriqueciendo con la música, de manera que la asamblea ya no los cantaba. ¿Quién cantaba? El grupo de la coral, por decirlo así, ¿vale? Y poco a poco ya ni eso. Además, como se alargaba, pues fueron recortando el Salmo también, ¿vale? En lugar de recortar por otras partes, fueron recortando esto. Se reduce la palabra de Dios, se reduce también el Salmo, total que al final el Salmo acaba siendo el gradual, que es, nada, una antifonita que se hacía entre medio de las lecturas. Cuando luego además pasa a reducirse a la segunda lectura y a tener solo epístola y evangelio, el gradual era un canto entre medio de las 2 lecturas y antes de la aclamación del evangelio. Un canto que se hacía gradual porque se hacía desde las escaleras, desde la grada, no se subía porque como no había bono, lo hacían desde el altar. Pues el Salmo, claro, como lo tenían que cantar, no lo cantaba el sacerdote, pues lo hacía desde gradas, de gradual, ¿vale? Total, que al final también acaba como desapareciendo y quedando con esa nomenclatura que todavía hoy se usa, canto interleccional, ¿vale? Que ya nos da ese tono de que eso es un canto entre medio de lecturas, como para parar un poco el texto. Y no es eso, ¿vale? Después con el Vaticano II se recupera, lo sabéis, toda la liturgia de la palabra y se pone todo en marcha de nuevo y se vuelve a recuperar el tema del Salmo. Y se ha ido recuperando, pero no sé si del todo. Yo os pregunto, ¿en qué comunidad se cantan los salmos? ¿En qué parroquia? Se cantan, quiero decir, no solo la respuesta, no, sino el salmo entero. Muy pocas. En algún día de fiesta, a lo mejor, vale, pero habitualmente, pocas, por no decir casi ninguna. A lo máximo se recitan las estrofas y se canta la respuesta. Lo máximo, Muchas veces la respuesta es también recitada. Claro, vamos a intentar hablar un poco de eso, ¿vale? De esa recuperación del Salmo 6. Hemos recuperado el Salmo, lo hemos vuelto a poner. Ahora, ¿cómo tratamos este Salmo? Ahí es donde flojeamos. Y voy a intentar dar principios, ¿vale? El Salmo en sí mismo es un rito propio. No es un canto entre medio. ¿Cómo os diría? No es de relleno. No es de relleno para que no haya tanta lectura. Ni es una parada para que... No, a veces en las celebraciones hacemos cantos para parar. Yo qué sé, en las bodas. Se acaban de poner los anillos y tal, parar un poco y luego seguir con la celebración. En algunas celebraciones de exequias se está poniendo de costumbre que después de la homilía te sientas y hay un canto. Son cantos de relleno, que podrían no estar. De hecho, mejor que no estén. Pero bueno, ya hemos alquilado 3 tíos que vienen a tocar el Ave María y el canto a sus 6, que no solo saben tocar eso, pues hay que hacerles tocar cosas. Pues hay que meter canciones, ¿no? Son de relleno. El Salmo no. El Salmo es un rito en sí mismo. Con la misma entidad. No hacemos 3 lecturas, hacemos 4. Porque el Salmo es palabra de Dios, pero expresada de forma orante, ¿vale? Pero tiene su importancia. Por tanto, no es. Vamos a intentar tratarlo de manera que se vea esa importancia. Claro, cuando el Salmo acaba siendo leído, pues acaba siendo una lectura más. Ya pierde todo. Pierde todo. ¿Qué cosa? Nos puede la práctica, hacer las cosas por práctica. Decidme si no, en unos casos, yo aquí es una lectura una persona por lectura. Hay 3 cosas, 3 personitas vienen a reducimos. Y si solo tenemos 2, pues venga, va. Pues el primero hace primera salmo y el otro segunda. A ver qué parroquia no hace esto. Y ya pues nos quitamos de buscar 3, buscamos solo 2. Porque vamos así. Pues mira, si hay solo dos lectores, uno para la primera lectura y el mismo para la segunda,
y el otro que es diferente para el salmo. Eso no lo hacemos nadie. ¿Por qué? Porque ya que sube, hago la primera y hago el salmo. Luego me voy y viene otro y hace la segunda. Y luego además el de la segunda me lee la antífona del aleluya, que es para darles a todos. Pero eso ya hablaré. Está mal hecho. Lo que tiene entidad, fijaos, los ministerios los hemos perdido. Otra cosa que hemos perdido y no hemos recuperado, ¿eh? Vaticano II dijo, se recuperen los ministerios laicales. No los hemos recuperado, ¿eh? Ni tan solo con el sentido de servicio. En los lectores, en la iglesia primitiva, los lectores tenían una entidad. Era como un honor ser el lector. A San Fructuoso le acompañaban sus lectores. Lo dice el texto. Es decir, eran gente conocida de la comunidad que tenían un servicio concreto, el de leer la palabra de Dios, que era tan importante que era un ministerio. Pues los lectores se deberían distinguir. Uno es el lector y otro ministerio diferente es el salmista, que es el que sabe cantar un salmo, el que sabe proclamarlo, que es diferente. Y luego está el ministerio musical, que sería otro. El del salmo y el ministerio musical serían los más parecidos, más que el lector. Por tanto, cuando vayamos a leer, y deberíamos de saber escoger. Hay gente que no sabe leer salmos. Punto. No lo llames. Hay gente que lee el salmo como... y con un tono fuerte, porque a veces si no bajamos la voz y no nos oímos. O sea, con voz potente, pero con voz entonada y dulce. Un salmo no se puede leer como quien lee una lectura. No se puede leer igual. David fue a matar a Goliat y no sé qué, y cogió una onda y se lo tiró y no sé qué. Refúgiame, Señor. No, protégeme, Señor. Que me refugio. Tono, es otro tono. Si podéis, si tenéis guitarras, puntead. Yo estoy harto de decírselo a los músicos y pasan de mí olímpicamente porque nos se olvidan siempre. Puntead. Al menos un texto recitado con un punteo o con un tono de órgano suave de va. Queda precioso. Y ya ves, es diferente. La lectura es una cosa, esto aunque lo leamos, es otra. Hay formas para intentar darle el peso a lo que tiene que ser el salmo, ¿vale? Tiene que ser más reposado la lectura. Tiene que ser más reposado. Fijado, es eco de la primera lectura. Fijaos, el salmo siempre hace referencia a la primera lectura. Primera lectura, siempre. Por tanto, el hecho de cantarse, si se cantara, claro, el hecho de que se alargue el canto, os dije que alarga también una cosa que dirías en un momento, el Señor es mi pastor, ya está. El Señor es mi pastor. Claro, eso hace que tienes tiempo para meditar y para orar. Es muy diferente, ¿vale? Por tanto, al menos el que lee el salmo lo lee pausado. Lo lee rítmicamente, le da un tono diferente, le pones musiquita de fondo. Perfecto, ¿vale? Ahondaré en esto, pero démosle el sentido al salmo, porque si no, pum, el salmo nos cae. Si sabemos la respuesta, pues mira, interleccional, se lee el texto, si no se puede cantar, y al menos respondemos la respuesta, cantada como mínimo. Y si no sabemos la respuesta que propone la Iglesia, o sea, os voy dando grados, Lo primero, todo cantado. La estrofa y la respuesta de la gente cantada. Que no, pues leemos las estrofas e intentamos cantar la respuesta. Como primer grado, la respuesta que pone el libro litúrgico, que es la más adecuada, porque se ha buscado justo que repitamos la parte del salmo que más hace referencia a la lectura. Que no sabemos esa respuesta, porque a veces son complicadas, pues alguna parecida. A lo mejor el salmo dice, como respuesta, decir algo, y esa no la sabemos, a lo mejor sabemos, guardeu Déu meu amb vostre refugi. Hombre, pues, venga, se parece, pon esta. Pero no pongas un canto, porque a veces me lo hacen. Como saben que hay que responder la respuesta, ponen un canto, el que sea. Yo qué sé, tú es quien escribe en el silencio manín. ¿Me estás contando si no tiene nada que ver con el salmo? O sea, busca una respuesta que se parezca. Que a lo que se parezca, que tenga el sentido del salmo. ¿Vale? Sería la tercera o cuarta opción,
no sabemos la respuesta cantada, la cantamos lo más parecido posible. Oye, que ni siquiera sabemos ninguna respuesta, no podemos cantarla. Ojo, o no nos da la gana cantarla, porque a veces hay gente que misas de cada día, muchas parroquias y muchos centros y todo lo que queráis, hacer el salmo corrido para venga, pim pam y ya está. La respuesta cantada, al menos. Un día de ferial también, Musén, también, ¿vale? O sea, a veces no es que nos... ¿Vale? ¿Qué pasa cuando la respuesta es rezada? Es complicado. Si la respuesta es un poquito larga, a la que te la han dicho la primera vez y tú escuchas la primera estrofa, la segunda ya no la repites esa respuesta, no te acuerdas. Tenemos a la gente recordando la respuesta. Como decía, sálvame Dios mío o Dios mío sálvame, ¿cómo era? A veces es complicado. Te salga, no tienes y puedes estar pendiente de lo que dice la estrofa del salmo. Mientras que tienes que estar recordando, pues estás intentando recordar la respuesta, pero no estás escuchando el salmo, que es que tienes que escucharlo. ¿Me explico? A veces es mejor suprimir la respuesta y no hacerlo responsorial. Con una buena dicción, con un tono más dulce, más poético, lee el salmo de punta a punta sin que sea responsorial. Si no se puede cantar la respuesta, puede ser, si la respuesta es facilita, yo qué sé, escúchanos Señor, por decir algo, no soy una plegaria, pero no sé, yo qué sé, el Señor nos bendice con la paz. No, pues eso es fácil de recordar, hombre, pues no le quites, ¿vale? Pero esa respuesta es la que del día de mi ordenación, que no hay nadie que se acuerde después de la primera estrofa, pasa de todo y hace el salmo seguido, ¿sí? Que también se puede. Os digo, vamos bajando los niveles, digo lo que es lo mejor y luego vamos intentando, bueno, pues si no se puede esto, si no se puede esto, si no se puede esto, ¿vale? Lo malo es quedarnos en lo último, que es lo peor que hacemos, y lo hacemos muchas veces, ya no nos preocupamos, enseguida y punto. Se puede intentar, la respuesta sin cantar pierde fuerza, se convierte en un, pues a lo mejor no hace falta a cada estrofa, hacer primero, entre medio y final, o hacer la respuesta al principio, leer todo y la respuesta al final, por ejemplo, ¿sí? Para no cargar de respuesta leída o rezada, sin más, ¿vale? Todas estas formas deberemos tenerlas en cuenta y los equipos de música y de preparación de las liturgias deberían tener en cuenta esas cosas prácticas. ¿Para qué? Para ayudar a la asamblea, ¿no? Si uno se mira el salmo, hay salmos, el otro día, domingo, hace 2 días, que el salmo era aquella letanía. Tú que estás bendito, tú que estás sentado en la carroza de querubines, no hay alabanza para siempre. Bendito tú en las aguas del cielo, no hay alabanza para siempre. Es una letanía. O la cantas, o queda pesado. Bendito sea por siempre, bendito sea por siempre. Es como hacer, no sé. Hay cosas que piden canto. Y si no, pues rézalo y al final di gloria y alabanza por siempre a ti y punto. Y ya está. ¿Sí? Sin más. Bueno, son formas, formas prácticas para entender y darle peso al salmo. A ver, no me he dejado alguna cosa porque me vengo arriba con estas cosas, con las partes. A ver, cosas de mi vida. Vale. Mirad. ¿Por qué os insisto tanto en que es un salmo y que es un canto? Pues mirad, no porque me lo saque de la manga. La misma palabra, salmo, P-H-S-L-A-M, o salmo, que sería como... significa en lengua griega canto acompañado con instrumentos. Salterio, que nosotros tenemos como el conjunto de todos los salmos, se llaman salterio, viene del instrumento. El salterium era un instrumento de cuerda para acompañar esos cantos. Todos tenemos aquí en la cabeza al rey David con la lira, clink, 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 ¿sí? La cítara, ¿vale? Yo todavía he visto cítaras, ¿sí? En Puig Graciós. Es el instrumento de cuerda que acompaña el salmo. El salmo no tiene que ser de una música recargada. De hecho, el salmo tiene que ser suave, armonioso, ¿vale? Pero un recitado, no hay que darle mucha floritura, porque lo que es importante del salmo es el texto.
La música ayuda al texto, no al revés. Sí, que a veces eso pasa, que le damos tanta importancia a la música que perdemos el servicio del salmo, ¿vale? Y para que se entienda, hay sitios donde se canta, y es igual de patético, porque me lo canta gente que canta ópera, y no sé, tiran para arriba, y aparte de que el pueblo de Dios no es capaz de seguir la respuesta porque no llega, no ha entendido nada del salmo. Yo a veces porque me lo sé de memoria intuyo que están diciendo eso, pero no entiendo nada. El salmo, como las lecturas, tiene que ser ¿cómo se llama? Bueno, pues tiene que entender, ¿vale? que tienes que escucharlo y saber qué te está diciendo. Si resulta que lo haces tan bien, que le pones una música y una voz que es preciosa, pero que no sabes lo que estás diciendo, tampoco sirve de nada, ¿vale? Mira, el salmo es la parte del diálogo de la asamblea, dos formas, Si miramos la estructura del salmo, el del salmo dialogado, del salmo responsorial, que es la forma habitual del salmo en misa, porque los salmos en la liturgia de las horas, lo normal es cantados también, si se puede, y si no rezados, a dos coros, ¿sí? Es diferente, la forma de expresarlo, porque la lectura de los salmos, el canto de los salmos en la liturgia de las horas, recogemos esa imagen de los dos querubines, esa visión de Isaías, cuando ve la gloria de Dios, la alabanza de Dios, y dos querubines que el uno al otro se van diciendo santo, santo, y se van contestando, ¿no? Pues esa imagen es la que transportamos a la liturgia de las horas. Y por eso en la liturgia de las horas los salmos, en la tradición nuestra cristiana, se cantan a dos coros, como respuesta de un lado de la asamblea a otro lado de la asamblea, como los dos querubines, que van alabando a Dios, ¿vale? La liturgia de las horas es la liturgia de alabanza, por excelencia, Pero en la misa no, en la misa es de forma responsorial. Responsorial, ¿qué quiere decir? Que alguien, el salmista, entona el salmo y la asamblea responde con esa estrofita, con esa respuesta. Pues fijaos, esto mismo, esta forma de expresarlo, expresa esta idea de que en la liturgia de la palabra, Dios sale al encuentro para hablar. Y espera que la asamblea celebre ese salir Dios a hablarle. Os lo dije el primer día que hablamos de la liturgia de la palabra. Sí misma, es una celebración gozosa. ¿Vale? Lo he dicho bien. Alegre, feliz, el pueblo aclama. Por tanto, el salmo en sí mismo es como una pequeña descripción de lo que es toda la liturgia de la palabra. Dios me habla, porque es palabra de Dios el salmo. En las estrofas, el salmista presta su oración a voz que me habla. ¿Y qué hace la comunidad? Responde, alaba, se une toda junta a responder al Señor alabándole. ¿Sí? Con la respuesta sale el encuentro. O sea, eso en la forma. De la misma manera que en toda la estructura general del salmo, esa expresión de alabanza es imagen de toda la asamblea que recibe al Señor que le habla. ¿Vale? Supongo que me lo habéis explicado un poquito bien, ¿no? ¿Sí? ¿Seguro? Espera, es que no sé si lo he explicado muy bien. Esta segunda parte, o sea, os he dicho dos partes, En el salmo mismo, ¿sí? La estrofa es palabra de Dios que se canta, la asamblea responde, y esa imagen es el salmo mismo, es imagen de ese diálogo de Dios con los hombres y de la alabanza de Dios. Pero es que en su forma, situándolo en la liturgia de la palabra de Dios, que es la primera lectura, es palabra del Señor que se dirige a ti, y todo el salmo es respuesta a esa palabra de Dios, esa primera lectura. ¿Vale? Quizá lo he explicado mejor, O sea, en el salmo en concreto ya se ve esa respuesta de Dios, ese hablar de Dios y esa respuesta del hombre, y si lo ensanchamos con la primera lectura y el salmo, que es eco de la primera lectura, también lo vemos como palabra de Dios que se nos dirige, y todo el salmo, que es oración, que se da como respuesta a esa primera lectura. Y quizá ahora lo explico un poquito mejor, espero, ¿vale? Bueno, ¿sí? Por tanto, claro, lo de siempre. ¿Dónde está
está la fuerza de esa alabanza, de esa respuesta? Pues cuando podemos cantarlo. Cuando podemos cantarlo. ¿Cómo expresamos la alegría, la fiesta, la solemnidad? Cuando enriquecemos con el canto, ¿no? Por tanto, dentro de la liturgia de la palabra, y eso es lo que da fuerza a ese momento. ¿Vale? ¿Sí? Creo que no dejo nada. A ver, déjame mirar. Que no he dejado una historia. No. Simplemente una descripción preciosa que hace el ordenamiento de las lecturas en la misa, la OLM, ordenamiento del diccionario en la misa. El número 19 dice que el salmo es la oración de la Iglesia. Precioso. Es la oración de la Iglesia. ¿Sí? Es decir, la misma palabra de Dios, como os decía, hecha oración. ¿Vale? ¿Cómo vamos? 3/4 de hora ya. Pues casi estamos para acabar aquí. Intentemos recuperar la parte práctica que os he dicho. ¿Vale? En nuestras comunidades. Si alguien que me escucha es de los que organiza, está en el grupo de liturgia. Oye, lo que es fácil de hacer es lo que os he dicho de las personas que van a leer. Si son 3, mejor. Pero si son 2, lecturas de salmo. Vamos a ver, que luego el que sube a la lectura tiene que esperarse. Sí. ¿Y? ¿No pasa nada? O que suban los 2. Reverencia, lee la lectura y el salmista se espera. Acaba la lectura, el salmista ora y si quiere se espera. Sale el otro de antes y lee. Cuando acaba está, o sea, al final es organizarse. Para que quede digna esa subida y esa bajada. Pero ya está. Que son 3, pues se van, ¿vale? Pero eso, el buscar gente que sepa leer poesía, si no se canta. Luego el intentar buscar músicos que aprendan. Que está muy bien que cantemos en misa, pero esto es lo que hay que aprender. Nos vamos a aprender los cantos nuevos que están saliendo ahora todos y los aprendéis con una rapidez y un asombro, porque a veces a mí también me gusta, no estoy criticando esos cantos, al revés, A veces les digo, mira qué chulo es. Se lo bajan por internet y sois unos cracks. Pues con los salmos igual. Buscar qué pasa, que no los tenemos en YouTube, los salmos. Error. Músicos. Y que podamos cantar los salmos, ¿vale? Que podamos llegar. Sigo con la aclamación, pero ya sigo mañana, ¿vale? Porque ya me paso, ¿vale? La aclamación de Evangelio para mañana, ¿de acuerdo? Que así acabamos el viernes y acabaremos ya esta primera parte de la palabra. Faltará homilía, credo y oraciones.